iba rumbo a Centroamérica, una de las rutas más utilizadas para el tráfico ilegal hacia Estados Unidos, rodeada de centenares de paquetes de narcóticos camuflados con etiquetas de Toyota. Ahora parecen pescados, ya que no solo pasan merca por los aires o en camión, ahora está en submarino. Sí, escuchaste bien, un submarino, como si se tratara de Nemo versión mexicana. Encontraron un narco submarino, el cual, pese a ser algo que nadie imaginaba, el Harfuch está un paso adelante. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cómo descubrió el submarino? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Un submarino narco había sido detectado cerca de las costas de Guerrero, moviéndose silenciosamente bajo la superficie, como una bestia de acero acechando en las profundidades. La información venía de la Sedena, que había interceptado comunicaciones encriptadas del Cártel del Pacífico. Pero no se trataba solo de un cargamento de drogas. Dentro de ese submarino había 8 integrantes de la Sedena secuestrados, prisioneros de los hombres más despiadados del cártel. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, recibió la noticia con el ceño fruncido, sus ojos oscuros brillando con una furia contenida. Esto no era solo un ataque contra su país, era una declaración de guerra. El cártel había cruzado una línea que no debía cruzarse, y Harfuch sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Preparen el equipo táctico. Nos movemos de inmediato. La orden fue directa, fría y definitiva. Harfuch no era conocido por su paciencia, era conocido por su implacable determinación. Y esta vez no habría piedad. El equipo táctico de élite fue desplegado con una rapidez impresionante. Eran comandos entrenados para operaciones de alta precisión, hombres endurecidos por el combate urbano y entrenados para la guerra no convencional. La Sedena había proporcionado la última ubicación conocida del submarino. Se movía hacia el sureste, siguiendo las corrientes oceánicas hacia Centroamérica. Harfuch sabía que no había tiempo que perder. Si el submarino cruzaba la frontera marítima, sería casi imposible recuperarlo. Los helicópteros Black Hawk despegaron al amanecer, sus sombras recortándose contra el cielo iluminado por los primeros rayos del sol. A bordo, Harfuch revisaba los mapas satelitales, sus ojos fijos en las coordenadas del submarino. La misión era clara: interceptar el submarino, rescatar a los prisioneros y destruir el cargamento de drogas. No habría tregua, no habría negociaciones. La Marina Mexicana también había sido alertada. Fragatas y destructores patrullaban las aguas en busca del submarino, utilizando radares avanzados y sonares para localizarlo. La tensión era palpable. Nadie había enfrentado una operación como esta antes. Nadie había interceptado un submarino narco con prisioneros de la Sedena a bordo. Pero Harfuch sabía que no podían fallar. A las 7:45 am, el submarino fue detectado a unas pocas millas de la costa, moviéndose lentamente bajo la superficie. La información llegó al helicóptero de Harfuch como un golpe de electricidad. Era ahora o nunca. Todos los equipos, prepárense para el abordaje. No dejen que se hunda. Necesitamos a esos hombres vivos. Los comandos asintieron, sus rostros endurecidos, sus manos ajustando sus rifles de asalto y equipo de buceo. Eran los mejores de los mejores, y sabían lo que estaba en juego. Sabían que no había margen de error. El submarino apareció en las pantallas de radar, un punto parpadeante moviéndose lentamente hacia aguas internacionales. La Marina Mexicana lo alcanzó primero, sus fragatas rodeándolo a una distancia segura. No había señales de rendición, no había comunicación. El cártel sabía que no podían escapar, pero también sabían que no serían tomados vivos. ¡Sumérjanse!, ordenó Harfuch, y los comandos saltaron del helicóptero al mar, sus cuerpos entrando al agua en perfecta sincronía. Los comandos nadaron hacia el submarino, moviéndose como sombras bajo la superficie, sus movimientos precisos y letales. Sabían exactamente dónde colocar los explosivos para abrir las escotillas sin hundir el submarino. Sabían que si el casco se rompía, los prisioneros de la Sedena morirían ahogados antes de poder rescatarlos. Tenían que ser rápidos, tenían que ser precisos. Los buzos del cártel estaban esperando. Salieron de las compuertas laterales del submarino, sus rifles de asalto disparando bajo el agua, sus balas silbando a través de las corrientes. Pero los comandos estaban listos. Se movían con agilidad, esquivando los disparos y respondiendo con ráfagas precisas. El agua se tiñó de rojo mientras los cuerpos de los sicarios caían hacia las profundidades, sus armas desapareciendo en la oscuridad. Los comandos alcanzaron las escotillas colocando cargas explosivas con precisión milimétrica. La detonación fue controlada,
un estallido sordo que abrió las puertas sin dañar la estructura del submarino. Harfuch lideró el asalto, entrando en el submarino con su rifle apuntando hacia adelante, sus ojos fríos y calculadores. Dentro el aire era denso y opresivo, el sonido de las alarmas resonando en los pasillos estrechos. Los hombres del cártel estaban atrincherados disparando sin piedad mientras gritaban órdenes en códigos encriptados. Pero Harfuch no se detuvo. Sus comandos avanzaron como una sombra letal, disparando con precisión quirúrgica, eliminando a los sicarios uno por uno. Localicen a los prisioneros. No tenemos mucho tiempo. Los comandos se dividieron en 2 equipos, despejando habitación por habitación, sus rifles disparando en ráfagas controladas. El submarino era un laberinto de compartimientos, cables y maquinaria, y cada esquina podía ocultar una emboscada, pero se movían con velocidad y precisión. Sus ojos atentos, sus cuerpos tensos. En una cámara de retención, encontraron a los 8 prisioneros de la Sedena, encadenados y ensangrentados, sus cuerpos magullados y sus rostros hinchados por la tortura. Habían sido golpeados sin piedad, sus uniformes rasgados, sus ojos llenos de miedo y dolor, pero estaban vivos. Tenemos a los prisioneros, repito, los tenemos. Harfuch llegó a la cámara, sus ojos oscuros y fríos al ver el estado de sus hombres. Su mandíbula se tensó, su furia contenida irradiando como un aura de hielo. Se acercó a uno de los prisioneros, un teniente de la Sedena cuya cara estaba desfigurada por los golpes. ¿Quién te hizo esto? El teniente intentó hablar, su voz quebrada y débil. El comandante del cártel está en la sala del control. Harfuch asintió, sus ojos ardiendo con una ira asesina. Llévenlos afuera, yo me encargo del resto. Avanzó por el submarino, sus pasos silenciosos, sus ojos fríos como el acero. En la sala de control encontró al comandante del cártel, un hombre corpulento con una cicatriz en el rostro apuntando una pistola a la consola de navegación. No escaparás de esta, hijo de puta, dijo Harfuch, su rifle apuntando directamente al corazón del hombre. El comandante se giró lentamente, su sonrisa torcida y desafiante. Puedes matarme, pero ya es demasiado tarde. El cártel nunca se detendrá. Harfuch no respondió. No hubo advertencia, no hubo piedad. Apretó el gatillo. La bala atravesó el pecho del comandante, su cuerpo cayendo pesadamente contra el tablero de control, su sangre manchando las pantallas de navegación. Ya se detuvo. ¿Y qué encontraron en el submarino? El submarino narco fue remolcado lentamente hacia el puerto de Acapulco, escoltado por fragatas de la Marina Mexicana y helicópteros Black Hawk que patrullaban el cielo en formación cerrada. La captura había sido un golpe devastador para el cártel del Pacífico. No solo habían perdido a su comandante, ejecutado sin piedad por Omar García Harfuch, sino que sus planes de tráfico de drogas habían sido destruidos, sus hombres aniquilados y el submarino, el orgullo de su flota clandestina, había sido confiscado. Pero lo que Harfuch no sabía aún era el verdadero tesoro que yacía oculto en las entrañas del submarino. Más de 120 millones de pesos en efectivo cuidadosamente escondidos en compartimientos secretos, dinero destinado a financiar operaciones criminales en México y más allá. El puerto de Acapulco estaba cerrado al público. La Marina Mexicana había desplegado un perímetro de seguridad alrededor del muelle, con vehículos blindados estacionados estratégicamente y guardias armados patrullando las inmediaciones. Nadie entraba ni salía sin una autorización firmada por Harfuch o el almirante de la Marina encargado de las operaciones. Este no era un operativo común, era una declaración de poder. El Estado mexicano no solo había interceptado un cargamento de drogas, había interceptado el flujo de dinero que alimentaba a uno de los cárteles más peligrosos del país. Cuando el submarino finalmente atracó en el muelle, un grupo de investigadores forenses de la Sedena ya estaba esperando, vestidos con trajes blancos de bioseguridad, guantes de látex y máscaras protectoras. Traían equipos especializados, detectores de billetes, luces ultravioleta y herramientas para abrir compartimientos ocultos. Harfuch estaba allí también, de pie junto al almirante, sus ojos fríos y calculadores observando cada movimiento. Sabía que había algo más en ese submarino. Sabía que los cárteles no arriesgarían tanto solo por un cargamento de drogas. ¡Abran el submarino!, ordenó Harfuch, su voz resonando en el aire salado del puerto. Los investigadores obedecieron, utilizando herramientas eléctricas para forzar las escotillas del submarino. El aire viciado escapó de las cámaras selladas, el olor a aceite, metal y muerte llenando el ambiente. Dentro del submarino era oscuro, frío y claustrofóbico.
Las paredes de acero estaban cubiertas de cables y tuberías. Las luces parpadeaban intermitentemente y el eco de los pasos de los investigadores resonaba en el vacío. Comiencen la búsqueda. Quiero un informe detallado de todo lo que encuentren. Nada se queda sin revisar. Los investigadores comenzaron a trabajar metódicamente, revisando cada centímetro del submarino. Despejaron las cámaras de control, las habitaciones de la tripulación, la sala de motores. Encontraron armas escondidas en los conductos de ventilación, rifles automáticos, pistolas, granadas de mano. Encontraron documentos falsos, identificaciones apócrifas, teléfonos encriptados. Pero nada de eso sorprendió a Harfuch. Sabía que había más. Podía sentirlo. Uno de los investigadores se detuvo frente a una pared de acero en el compartimiento del almacenamiento. Algo no cuadraba. Golpeó la pared con los nudillos, escuchando el sonido hueco y metálico. Sus ojos se estrecharon. «Aquí hay algo», dijo, su voz amortiguada por la máscara. Harfuch se acercó, sus ojos fijos en la pared de acero. «Ábranlo, ahora». El equipo trajo herramientas de corte, una sierra eléctrica que comenzó a chirriar mientras cortaba el metal reforzado. Las chispas volaban en todas direcciones. El sonido era ensordecedor, y el olor a metal quemado llenaba el aire. La pared finalmente cedió, revelando un compartimiento oculto detrás de una capa de blindaje. Era estrecho y oscuro, apenas suficiente para que un hombre se arrastrara adentro. Harfuch observó con frialdad mientras uno de los investigadores encendía una linterna y se metía en el compartimiento. «Dios mío, general, tiene que ver esto». Harfuch se acercó, sus ojos clavándose en el compartimiento oculto. La luz de la linterna reveló un alijo de dinero en efectivo, apilado en fajos perfectamente organizados, envueltos en plástico para protegerlos de la humedad. Eran billetes de alta denominación, pesos mexicanos y dólares estadounidenses, atados con bandas de goma. Había tanto dinero que los fajos llenaban el compartimiento de piso a techo, organizados en filas y columnas perfectas. Es una fortuna», jadeó el investigador, sus manos temblando mientras tocaba los fajos de dinero. Harfuch no mostró emoción. Su rostro permaneció frío, sus ojos fríos como el acero. «Saquen todo, quiero un inventario completo». Los comandos de élite comenzaron a sacar los fajos de dinero, apilándolos en el suelo del submarino. Los investigadores trajeron maletas de evidencia, colocaron etiquetas enumeradas en cada fajo, tomaron fotografías y utilizaron detectores de billetes falsos para verificar su autenticidad. El dinero era real, muy real. «Esto no es solo dinero de la droga», murmuró Harfuch, sus ojos fijos en el alijo. «Este es su capital operativo. Esto es lo que financia sus armas, sus sobornos, sus operaciones». Mientras los investigadores seguían sacando dinero del compartimiento, uno de ellos golpeó accidentalmente otra pared hueca. El sonido metálico resonó en el submarino, llamando la atención de Harfuch. «¿Otra pared hueca? ¡Ábranla!». La sierra eléctrica volvió a sonar. El metal cedió y el segundo compartimiento fue revelado. Este era más grande, un espacio rectangular que contenía más dinero, esta vez organizado en maletas de lujo, selladas con cerraduras de combinación. Los investigadores abrieron las maletas y encontraron más dinero en efectivo: joyas, relojes de lujo, lingotes de oro y documentos financieros. Las maletas estaban etiquetadas con nombres en clave, rutas de tráfico y cifras astronómicas. «Esto no es solo dinero», susurró uno de los investigadores, sus ojos abiertos de asombro. «Esto es un libro de contabilidad. Esto es su imperio financiero». Harfuch entendió la magnitud de lo que habían encontrado. No solo habían interceptado un submarino con drogas, habían interceptado el flujo de dinero que mantenía vivo el cártel del Pacífico. Sin ese dinero, no podían pagar a sus sicarios, no podían comprar armas, no podían corromper autoridades. Habían asfixiado a la bestia. «Confisquen todo, cada billete, cada joya, cada documento. Esto es evidencia. Esto es nuestra arma contra ellos». Mientras los comandos sacaban el dinero y las maletas, el alijo siguió creciendo. Los fajos de dinero llenaron el muelle, organizados en pilas que parecían montañas de billetes. Los investigadores hicieron un inventario detallado, contabilizando cada fajo, cada maleta. La cifra era asombrosa. Más de 120 millones de pesos en efectivo, sin contar las joyas y el oro. Harfuch observó el alijo con frialdad, sus ojos calculadores. Sabía lo que esto significaba. Sabía que el cártel del Pacífico intentaría recuperarlo. Sabía que vendrían por él, pero no tenía miedo. «Anúncialo públicamente. Que todo el país vea lo que encontramos. Que todo el país vea cómo cortamos la cabeza de la serpiente».
¿Y qué opinaba la prensa de todo lo que había ocurrido? ¿De verdad había sido tanto dinero? El ambiente en la sala estaba cargado de tensión y expectativa. Los periodistas susurraban entre ellos, susurrando teorías, haciendo conjeturas. Habían escuchado rumores de la magnitud de la operación, pero no sabían cuán profunda era la herida que Harfuch había infligido al cártel. No sabían cuán decisiva sería esta victoria. Y lo más importante, no sabían cuán implacable sería la respuesta del Estado mexicano. El podio en el centro de la sala estaba adornado con el escudo nacional, imponente y solemne. Frente a él, un mar de cámaras y micrófonos esperaban ansiosamente a la figura que se había convertido en el rostro de la guerra contra el narcotráfico, Omar García Harfuch. Cuando finalmente apareció, el murmullo en la sala cesó instantáneamente. Harfuch entró con paso firme y decidido, su postura recta, su rostro frío e imperturbable. Vestía un traje oscuro impecable, sin una sola arruga, sin un solo detalle fuera de lugar. Parecía esculpido en piedra, sus ojos oscuros y penetrantes recorriendo a la multitud de periodistas con una mirada fría y calculadora. No había ni una pizca de emoción en su rostro, solo una determinación férrea. Caminó hasta el podio y se detuvo un momento, sus manos apoyadas en los bordes, su mirada fija en el mar de cámaras que parpadeaban incesantemente. No había necesidad de gestos innecesarios, no había necesidad de preámbulos. Harfuch fue directo al grano. El día de ayer, en una operación conjunta entre la Sedena, la Marina Mexicana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, interceptamos un submarino narco perteneciente al Cártel del Pacífico, en las aguas del Pacífico mexicano. En este submarino descubrimos más de 120 millones de pesos en efectivo, lingotes de oro, joyas de lujo y documentos financiados que revelan la red de lavado de dinero y financiamiento de operaciones criminales de este cártel. Su voz era firme y resonante, clara como el cristal sin una sola vacilación. Cada palabra era como un golpe de martillo, cada frase una sentencia de muerte para el cártel. Además, rescatamos a 8 integrantes de la Sedena, que habían sido secuestrados y torturados por este grupo criminal. Estos hombres fueron brutalmente golpeados, despojados de su dignidad y usados como fichas de negociación. Pero hoy están vivos, y hoy están libres. El eco de sus palabras resonó en el salón. Un silencio absoluto se apoderó de la multitud de periodistas. Nadie parpadeó, nadie respiró. Estaban viendo a un hombre que no solo había ganado una batalla, sino que había cambiado el curso de una guerra. Este golpe no solo afecta al Cártel del Pacífico, este golpe desmantela su red financiera, este golpe destruye su capacidad operativa, y este golpe envía un mensaje claro y contundente: no hay lugar en México para el crimen organizado. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fríos como el acero. No había júbilo en su voz, no había satisfacción, solo una furia fría y contenida, una rabia silenciosa que emanaba de su presencia como una sombra de hielo. Este dinero estaba destinado a financiar asesinatos, comprar armas, corromper autoridades y traficar veneno hacia nuestras comunidades. Este dinero estaba destinado a fortalecer el imperio criminal de un cártel que cree que puede desafiar al Estado mexicano. Pero ese dinero ahora pertenece al pueblo de México, y este cártel ahora está herido de muerte. Los flashes de las cámaras seguían parpadeando, sus luces destellando como relámpagos en la tormenta, pero Harfuch no se inmutó. Continuó hablando, su voz fría y cortante. Encontramos documentos financieros que revelan nombres, rutas de tráfico, cuentas bancarias internacionales y sobornos a autoridades corruptas. Encontramos pruebas irrefutables de la estructura financiera que sostiene este cártel, y vamos a utilizar esa información para desmantelar su imperio pieza por pieza, peso por peso. No dejaremos nada en pie. La atmósfera en el salón se volvió eléctrica, tensa como un cable de acero. Nadie esperaba una declaración tan directa, tan implacable. Nadie esperaba que Harfuch revelara tanto. Pero había una razón detrás de cada palabra. Era un mensaje directo al Cártel del Pacífico. Los tenían acorralados y no los dejarían escapar. Este dinero no solo representa su poder, representa su derrota, representa la evidencia de sus crímenes, de su corrupción, de su traición al pueblo mexicano, y representa el principio del fin de su reinado de terror. Este dinero es su sentencia de muerte. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el salón, observando las reacciones de los periodistas, sintiendo la tensión en el aire. Podía ver el miedo en algunos rostros, el asombro en otros, pero no le importaba. Tenía un trabajo que hacer, y no dejaría nada a medias. Para aquellos que aún sirven al Cártel del Pacífico les tengo un mensaje claro y directo. Ríndanse o mueran. No hay salida, no hay escapatoria, no hay piedad.
Si eligen seguir el camino de la violencia, los encontraremos, los enfrentaremos, lo destruiremos. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire, una sentencia de muerte resonando en cada esquina del salón. Harfuch no estaba declarando solo una victoria, estaba declarando una guerra total. México no se arrodilla ante el crimen organizado. México no tiene miedo, y mientras yo esté aquí, mientras mis hombres estén en el campo de batalla, no habrá lugar para los cárteles en esta nación. Sus ojos ardían con una furia helada. Su rostro se volvió aún más sombrío. Hemos interceptado su dinero, hemos cortado su flujo de sangre y ahora vamos a cortar su cabeza. Los periodistas estaban paralizados. Sus cámaras seguían grabando, sus plumas temblaban mientras escribían frenéticamente. Nadie había visto tanta ferocidad, tanta implacabilidad. Nadie había escuchado a un líder mexicano hablar así. No descansaré, no retrocederé, no me detendré hasta que el último miembro del Cártel del Pacífico esté muerto o en prisión. Esto no ha terminado, esto apenas comienza. ¿Y qué les deparaba a los pocos hombres que habían sobrevivido del submarino del cártel? El eco de los pasos resonó en el pasillo cuando los guardias arrastraron a los pocos hombres que habían sobrevivido al asalto del submarino narco. Eran hombres duros, sicarios entrenados del Cártel del Pacífico, hombres que habían matado sin remordimiento, que habían torturado a los soldados de la Sedena sin compasión. Pero ahora estaban encadenados, sangrando y derrotados, sus rostros hinchados por los golpes, sus cuerpos temblando por el dolor. Habían sido capturados y ahora enfrentarían el precio de su lealtad. Los guardias los arrojaron al suelo del cuarto de interrogatorios, sus cuerpos golpeando el cemento con un sonido seco y doloroso. No hubo delicadeza, no hubo piedad, solo desprecio. ¡Párense, malditos perros!, rugió uno de los guardias, su bota estampándose contra las costillas de uno de los sicarios, quien soltó un gemido ahogado, su cuerpo retorciéndose por el dolor. Los hombres intentaron levantarse, sus piernas temblorosas, sus cuerpos magullados y ensangrentados. Sus manos estaban esposadas a la espalda, sus rostros hinchados y amoratados. Habían sido golpeados sin misericordia desde el momento en que el submarino fue abordado, pero lo peor aún estaba por venir. El sonido de una puerta de acero abriéndose resonó en el cuarto. Los guardias se enderezaron inmediatamente, sus rostros volviéndose serios y tensos. Un hombre entró en la sala, su presencia imponente y su mirada fría y calculadora. Omar García Harfuch. Su rostro era una máscara de piedra, sus ojos oscuros fijos en los prisioneros con un desprecio helado. No veía hombres ante él, veía monstruos. Veía a los hombres que habían torturado a sus soldados, que habían traficado veneno por México, que habían asesinado inocentes en nombre del dinero y el poder. Veía a los hombres que habían intentado desafiar al Estado mexicano. Y no sentía nada. No sentía compasión, no sentía piedad. Solo sentía una necesidad fría y calculadora de destruir todo lo que ellos representaban. Caminó lentamente hacia ellos, sus botas resonando en el concreto, su presencia llenando el cuarto con una autoridad implacable. ¿Estos son los perros que torturaron a mis hombres?, preguntó, su voz baja y cortante como una hoja de acero. Uno de los guardias asintió. Sí, señor, son los últimos sobrevivientes. Los demás no tuvieron tanta suerte. Harfuch miró a los hombres arrodillados frente a él, sus ojos oscuros recorriendo sus rostros magullados y ensangrentados. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. ¿Saben por qué están aquí?, preguntó, su voz fría como el hielo. Uno de los sicarios levantó la mirada, sus ojos llenos de odio y desafío. Era un hombre corpulento con tatuajes en el cuello y los brazos, cicatrices en su rostro y una mirada de puro veneno. Había matado antes, había disfrutado matando antes, pero ahora estaba encadenado, humillado, derrotado. No tienes idea de con quién te metiste, perro del gobierno, escupió, su voz llena de rabia. Nos matarás, pero otros tomarán nuestro lugar. El cártel nunca muere. Harfuch no se inmutó. Su rostro permaneció impasible, sus ojos fríos y vacíos. ¿El cártel nunca muere?, repitió lentamente, sus palabras llenas de desprecio. Tu cártel está muerto. Tú solo eres demasiado estúpido para darte cuenta. El sicario intentó levantarse, su cuerpo temblando de furia, sus cadenas crujiendo mientras luchaba contra sus ataduras. Pero antes de que pudiera moverse, un guardia le dio un golpe brutal en la espalda con una porra, arrojándolo de bruces al suelo. Su rostro chocó contra el concreto. Un chasquido enfermizo resonó cuando su nariz se rompió. La sangre comenzó a fluir manchando el piso. «¡Cállate, maldito perro!», rugió el guardia, su rostro lleno de odio.
No hables así al comandante. El sicario escupió sangre, su cuerpo temblando de rabia y dolor, pero no dijo nada más. Sabía que estaba a merced de los hombres que lo rodeaban. Sabía que no saldría vivo de ese cuarto. Harfoot se agachó frente al hombre, sus ojos clavándose en los del prisionero, su mirada penetrante como un cuchillo. «Vas a hablar», dijo, su voz baja y cortante. «Vas a decirme los próximos movimientos del cártel. Vas a decirme sus rutas de tráfico. Vas a decirme sus contactos. Vas a decirme todo lo que sabes». El sicario rió, su sonrisa ronca y amarga. «No hablaré», dijo, sus labios manchados de sangre. «Moriré antes de traicionar al cártel». Harfoot no mostró ninguna emoción. Se puso de pie lentamente, sus ojos nunca dejando los del prisionero. «Eso puede arreglarse». Hizo una señal con la mano y los guardias comenzaron a moverse. Se acercaron a los prisioneros con porras en las manos, sus rostros endurecidos, sus ojos fríos. No habría preguntas amables, no habría palabras de compasión, solo habría dolor. El primer golpe cayó con un sonido sordo y enfermizo, la porra estrellándose contra la espalda del prisionero con tal fuerza que su cuerpo se dobló por el dolor. Otro golpe le alcanzó las costillas, un crujido resonando cuando un hueso se rompió. Los gritos llenaron el cuarto, gritos de dolor puro y desesperación. Pero los guardias no se detuvieron. Golpearon con precisión y ferocidad, sus movimientos calculados, sus rostros fríos e impasibles. «¡Habla!», rugió uno de los guardias, su porra chocando contra las piernas del prisionero, rompiendo los huesos, arrancando gritos de agonía. «¿Cuáles son los siguientes movimientos del cártel?». El prisionero gritó, su cuerpo retorciéndose en el suelo, su rostro empapado de sangre y lágrimas. Intentó resistirse, intentó mantenerse fuerte, pero los golpes siguieron cayendo, su carne desgarrándose, sus huesos crujiendo. «¡Habla!», gritó otro guardia, su bota aplastando el rostro del prisionero contra el concreto, su voz llena de odio. «¿Quiénes son tus contactos? ¿Cuáles son tus rutas de tráfico?». Los gritos del prisionero se convirtieron en sollozos ahogados, su cuerpo convulsionándose por el dolor. La voluntad de hierro que había mostrado al principio se quebró como cristal. por favor, deténganse», gimió, su voz rota y llena de miedo. «Hablaré, les diré todo». Harfoot observó en silencio su rostro impasible. No había piedad en sus ojos, no había compasión. Solo una determinación fría y feroz de erradicar el cártel, sin importar el precio. «Empieza a hablar», ordenó, su voz baja y cortante. «Y si mientes, volveremos a empezar». Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.